bastante amplia, entre las cuales se encuentra la función delta de Dirac. La función delta de Dirac es una función que en contextos físicos tiene interpretaciones interesantes, y la idea es un poco trabajar con funciones por tramos que tengan un cierto sentido. En este caso, en contexto físico, debe definirse como una función impulso. La función impulso lo que va a denotar aquí es una especie de alteración o anomalía. Es decir, es algo que te permite ir detectando aquellas fallas que tiene un sistema físico. Por ejemplo, de los sistemas físicos que nosotros hemos estado analizando en las semanas pasadas, así el sistema más resorte, o en el caso de los circuitos eléctricos. Cuando hay algunas anomalías, hay algo anormal, ¿cómo lo detectamos? La función escalón, en el caso de la función delta de Dirac, te permite ir detectando esas anomalías, esas distorsiones o alteraciones que surgen en el análisis del modelo físico. Entonces aquí la función delta se define con la letra griega delta, se usa un subíndice, es un valor numérico, y la parte de la variable. O también otra forma de definirlo es así, delta x menos a. Y esto está definida de manera que vale 0 a cualquier valor de x que es diferente a. Y para el caso particular de x igual a, se define como infinito. Entonces se le llama función impulso, como ir la función en un valor específico a hacia el infinito. Y justamente como el infinito no es un valor numérico, lo que da a entender que hay algo extraño, algo no común, que está presentándose por respecto a la función. La función delta tiene propiedades bastante interesantes, entre las cuales se encuentra el integral de menos infinito más infinito de la función delta, que multiplica a una función continua f, es justamente la función f evaluada en el impulso, en este caso en A. Y esto es importante porque cuando uno trabaja con una función, gráficamente uno no usa toda la función en infinito, ¿no? Sino que usa una porción pequeña, o incluso a veces solamente necesitamos analizar en un punto muy particular. O sea, la función delta Dirac lo que hace es básicamente centrar la atención en un valor específico del dominio. Y ahí es donde surge la anomalía. Entonces uno como que focaliza o localiza la anomalía o la distorsión en ese valor puntual de manera muy específica. Ahora, la función delta Dirac no es la única que permite centrar la atención alrededor de un valor específico. También está la función escalón unitario, que también es llamada función de Heaviside. Esta función escalón originalmente se define para el 0, y es escalón en 0, vale 0 para valores menores a 0, y vale 1 para valores mayores a 1. Pero también se puede definir un escalón ya no en 0, sino en A. Similar al caso de la función delta, tendríamos U de A de X, o también equivalente U X menos A. O si lo quieres usar con la función de Heaviside, puedes hacer así también. H A de X, donde el H hace referencia a Heaviside, o H de X menos A. Es lo mismo, solamente son estilos de escritura nada más. ¿Cómo se define? Bueno, se define como 0 para cualquier valor menor a A, y se define como la constante 1 para valores mayores o iguales a A. Gráficamente lo que ocurre aquí es que en el plano cartesiano tenemos que para cierto valor A la función se anula, o sea, está al nivel del eje horizontal, y aquí está el valor A. Pero a partir del valor A en adelante, lo que tenemos es que el salto que tiene es de una unidad. Una función constante en una unidad, y esto se extiende al infinito positivo por el lado derecho. Entonces, la parte que está de verde es la función nula, y la parte que está de celeste es la función unitaria. Entonces, ese salto, este pequeño peldaño que hay aquí de una unidad, es la que da origen al nombre. Escalón, peldaño, unitario, porque la altura de ese peldaño, o de ese escalón, es de una unidad. Y es a partir de esta función escalón que vamos a traducir las funciones que están por tramos, usando la función escalón, para que con esa definición podamos aplicar la transformada de Laplace usando las propiedades de traslación
y hagamos el cálculo ya más adelante de resolver las ecuaciones diferenciales usando ese tipo de expresiones donde la función por tramos se traduce en términos de la función escalonómica. Entonces ese proceso es bastante importante, ¿no? Porque uno, como ya dijimos antes, en la gráfica de una función uno no trabaja con toda la gráfica. Uno suele hacer cortes, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hacer un corte por el lado izquierdo en A y por el lado derecho en B. Entonces uno podría estar interesado únicamente en este pedazo. El pedazo que está a la izquierda de A, uno lo anula, lo aplana, y el pedazo que está a la derecha de B también uno lo anula. Entonces uno solamente se quedaría con el pedazo que representa la parte en la cual estamos interesados en analizar. Parte que va de a B, ¿no? Esto corresponde a la gráfica de una cierta función. Entonces, ¿cómo escribir esto en términos del escalón? Básicamente es colocar la función multiplicado por el escalón. En el lado izquierdo es A, entonces hay un escalón en A, menos el escalón en el lado derecho que es B. Un escalón en B. Y listo, ¿no? Eso lo que hace es un recorte tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Pues si la función tuviera más reglas de definición, podemos también hacer particiones para cada pedazo de la regla y trabajarlo en términos de la función escalón unitario. Pues ese proceso es bastante interesante y bastante útil, ya cuando uno está haciendo aplicaciones a fenómenos físicos. Entonces nuestro tema es las propiedades de traslación. Esta es una manera de calcular las transformadas para funciones ya un poquito más complejas, pero bastante útiles a la hora que resolvamos ecuaciones diferenciales. De la sesión pasada estuvimos viendo apenas la definición de la transformada de Laplace. Recordamos que teníamos una función f minúscula de t, y aplicábamos la transformada L y obteníamos una función f mayúscula. ¿Bien? ¿Cómo se definía esta función f mayúscula? Era la integral de 0 a más infinito, y aquí iba una expresión que es e a la menos st por la función que vamos a transformar, que es f minúscula de t diferencial. Esa es la forma de definir la función transformada. Este de aquí tenía un nombre especial, ¿recuerdan cómo se llamaba esa parte? Está resaltado ahí de amarillo. Tenía un nombre, ¿no? ¿Qué nombre tenía eso? Era el núcleo de la transformada. Esa es la parte más importante de la transformada, ¿no? Ese es su núcleo. Esa es la que permite controlar a la función para que no se vaya al infinito. Este es un integral de 0 a infinito para las convergencias. Bueno, habíamos visto que por la tabla de transformadas podemos calcular la transformada de funciones conocidas, ¿no? Funciones más comunes. Por ejemplo, la transformada de la función constante. La transformada de la función constante es la constante por 1 sobre S, ¿verdad? La transformada de la función exponencial también, que es AT. Ya aquí es un valor numérico que puede ser positivo o negativo. En este caso sería 1 sobre S menos A. También teníamos la transformada de la potencia, transformada de T a la N. Aquí N sí tiene que ser un entero positivo. Entonces factorial de N sobre S más N más 1. Y luego teníamos transformada de las trigonométricas. El seno circular, la función seno circular, seno de A por T. Esto sería igual a la constante A sobre la suma de cuadrados. También teníamos la transformada de la función coseno circular. Y esto es igual a variable S. Recuerdo que en algunos libros la variable S, que es la variable de frecuencia, ponen omega o W, pero eso es solamente una notación. Nosotros estamos trabajando con la notación S. Y aquí abajo la suma de cuadrados. Luego venían los hiperbólicos, transformada de seno hiperbólico. Y bueno, aquí tenemos muy similar al caso del seno circular, con la única diferencia que abajo es una resta. Tenemos A entre la diferencia de cuadrados. Luego es transformada de coseno hiperbólico. Y esto también es muy parecido a la del coseno circular. Nuevamente el denominador es la única que cambia, como una diferencia de cuadrados. Bien, entonces al menos de esas 7 funciones, la más común, es la que deberías saber de memoria cuál es su transformada, ¿no? Esas son las más usadas, las más
habituales que suelen aparecer en las expresiones que se calculan su transformada. Bueno, entonces a todo eso vamos a incrementar otros tipos de funciones a las cuales vamos a poder calcular su transformada, y para eso justamente es que vamos a utilizar los teoremas de traslación. Hay dos teoremas de traslación: una multiplicación por 3, una propiedad aparte, bien 3, y algunas variantes del teorema de traslación que también vamos a usar con la función escalón unitario. Bien. Cuando uno escucha la palabra traslación, uno puede recordar movimiento, las formas de moverse en el plano horizontalmente, traslación horizontal, o también traslación vertical. En la gráfica vemos una función con 4 puntos, y podemos mover esos puntos, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, y se está produciendo una traslación de, en total, 5 unidades hacia la izquierda. ¿Cómo se ve eso traducido en términos de la regla de correspondencia? Bueno, aquí la función f tendría una traslación de 5 unidades hacia el lado izquierdo. Entonces, como es al lado izquierdo, resumo 5. Esto cambiaría la raíz cuadrada, ya no sería raíz cuadrada de x, sería raíz cuadrada de x más 5. Y eso daría origen a una nueva función g. O sea, cuando uno traslada, afecta a la regla de correspondencia. A veces le restas, a veces le sumas. Si le restas es porque se va a la derecha, si le sumas es porque se va a la izquierda. En este caso se iba a la izquierda. Bueno, algo similar va a ocurrir cuando tengamos la transformada de Laplace. También vamos a hacer traslaciones y se va a ver afectada la regla de correspondencia de la transformada, porque le vamos a sumar algo, le vamos a restar algo. Entonces, la finalidad de esta sesión es poder aplicar las propiedades de traslación, aquí, aplicar las propiedades de traslación, las propiedades de multiplicación, y cómo calcular la transformada del escalón unitario, y también la transformada de funciones por tramo, funciones que se dividen en varios pedazos. Entonces empecemos con lo que va a ser el primer teorema de traslación. Para describir todos esos teoremas, aquí tengo ya la simplificación del caso. Tenemos aquí el primer teorema de traslación y dos ejemplos. Este es el ejemplo 1. Ejemplo 1. Y este que está aquí es el ejemplo 2. ¿Okay? Entonces acá hay dos ejemplos en donde se está aplicando el primer teorema de traslación. Bueno, entonces yo llamo tu atención en la fórmula primero. ¿Qué vemos en la fórmula? En la fórmula vemos la exponencial y vemos una función. Entonces, para aplicar el primer teorema de traslación, tenemos que tener una función exponencial y una función f de t al costado de la exponencial. Entonces observamos en el primer ejemplo, efectivamente tenemos una exponencial y tenemos una función al costado. Esta función que está al costado haría el papel de f de t. Con respecto a la función exponencial, tengo que observar esta constante que está aquí en la parte superior, que está llamado a. En este caso, el valor numérico que aparece acá arriba en la exponencial es 2, por lo tanto a vale 2. Una vez identificado esa constante, vamos a observar que el resultado es la transformada. Sé que es una transformada, porque estoy usando la letra F mayúscula. Y la transformada es trasladada, ¿cuántas unidades? A unidades. El mismo valor que está apareciendo acá arriba en la exponencial. Entonces, como yo sé que la función f de t es coseno de 5t, entonces a esa función coseno le tengo que calcular su transformada. Calculamos la transformada de coseno, por fórmula esto es s sobre s cuadrado más 25, y a esta función transformada le vamos a aplicar una translación de 2 unidades. Entonces voy a cambiar la expresión s por s menos 2. Entonces arriba colocaría s menos 2 y aquí debajo s cuadrado lo cambio por s menos 2 al cuadrado. Listo, entonces todo el proceso de nuestra parte. En el segundo ejemplo tenemos nuevamente algo parecido. Identifico una exponencial, está la función exponencial. Identifico una función a su costado, f de t. Está al costado sería el f de t. Entonces, para este caso f de t es t al cuadrado. Observamos en el exponente la constante es menos un medio, entonces a vale menos un medio. Calculo la transformada de f, sería la transformada de t cuadrado, por fórmula esto es 2 sobre s cubo, y a esa transformada le vamos a hacer la traslación de un medio unidad. Nota que como el a es negativo, aquí en la fórmula
tendría que ir S menos un medio. Entonces, por ley de signos va a quedar S más un medio. Por eso aquí tenemos S más un medio. Entonces ahí lo que vamos a hacer es la traslación. Vamos a cambiar la variable S, lo vamos a cambiar por S más un medio. Por lo tanto, haciendo el cambio, quedaría 2 entre S más un medio elevado al cubo. Y ahí acaba el procedimiento. Entonces, en el primer teorema de traslación, o primera propiedad de traslación, solamente tengo que tener una exponencial y una función al costado. Tengo que identificar cuál es la constante A que está arriba en la función exponencial y le aplico esa traslación a la función transformada. Y eso sería todo. Entonces, es solamente identificar y reemplazar en la propiedad. Nada. Entonces, siguiendo ese lineamiento, ¿cómo calcularías la transformada de a la menos 3t de, vamos a poner por aquí, seno hiperbólico de 2t? Bien, a ver, paso número 1, ¿cuál sería? Queremos calcular la transformada de esa expresión. ¿Cuál sería el primer paso? Identificamos cuánto vale la constante. ¿Cuánto vale la constante en este caso? Menos 3. ¿Okay? ¿Quién es la función? La función es seno hiperbólico. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer con esa función? Tengo que calcular su transformada. Y calculamos la transformada del seno hiperbólico. Bueno, por fórmula, ¿qué es igual a esa transformada? Está en la tabla de transformadas, ¿no? ¿Qué es igual a eso? Como es seno hiperbólico sería 2 entre la diferencia de cuadrados. Ese cuadrado menos 4. Bueno, entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual a la transformada, pero trasladado. ¿Cuántas unidades voy a trasladarlo? Menos 3 unidades. Me queda S más 3. Reemplazo el S por S más 3. Pues quedaría 2 sobre S más 3 al cuadrado menos 4. Ahí acaba el ejercicio. Okay. Bien, entonces es solamente puro reemplazo en el caso del primer teorema de traslación. ¿Eh? Ok, ahora sí uno para ustedes solito, ¿no? A ver, tómate el tiempo. Transformada de E a la 2t por, vamos a ponerle t a la quinta. A ver ahí, calcúlalo. Tómate un minuto. Dame poquita nomás. Bien. Ok, identificaste la constante, ¿no? ¿Cuánto vale la constante en este caso? La constante vale 2. Listo. ¿Quién es la función? T a la quinta. Bien. ¿Qué hacemos con esa función? Que calculamos su transformada. Transformada de T a la quinta. Listo. Una de T a la quinta, esto es factorial de 5, que sería 120, ¿no? Sobre T a la sexta. Bueno, perdón, S a la sexta. ¿Listo? Ahora, esto es igual a la traslación de la transformada en ¿cuántas unidades? En 2 unidades. Bueno, reemplazamos. Aquí quedaría 120. Trasladamos abajo en S. Nos cambiamos a S por S menos 2. Quedaría S menos 2. Todo elevado a la sexta. Y listo, ¿no? Con eso tendríamos el resultado. Bien, ahí tienes 4 ejemplos suficientes para esta propiedad. Bien, la siguiente es la propiedad que se llama multiplicación por t. Nota que en esta propiedad lo que necesitas es una potencia de t y una función.
El exponente de t debe ser un exponente entero positivo y va a servir para hacer el cambio de signo. Aquí vemos un cambio de signo, -1 a la n. Si el n es par, será positivo, si el n es impar, será negativo. Y luego viene la derivada. En la derivada tengo que tomar n derivadas, así que si el exponente de t es 2, tendría que tomar 2 derivadas. Si el exponente de t es 1, tomaré una derivada. ¿Y a quién vamos a derivar? Vamos a derivar a la función f, ¿no? La transformada. La transformada de f minúscula es f mayúscula. Entonces, a esa transformada le tenemos que derivar. Esta propiedad es mucho más pequeña que la que hemos visto antes. Así que vamos a ver estos dos ejemplos aquí. Entonces vemos que aquí tenemos una potencia de t, ¿sí? Parte al cuadrado. Tenemos una función al costado también, es e a la 4t. Entonces, ¿cuál es el exponente de t? El exponente de t es 2. Listo. Entonces vamos a calcular primero la transformada de esta función f. La transformada de e a la 4t es 1 sobre s menos 4, que sería f mayúscula. Y es a esta función a la que vamos a derivar. ¿Cuántas veces vamos a derivar esa función? Según el valor de n. 2 veces. Entonces la fórmula dice que es -1 a la n, o sea, -1 al cuadrado, por 2 derivadas. Vamos a derivar 2 veces a la transformada. La transformada ya la tengo calculada, es 1 sobre s menos 4. Pues derivamos 2 veces a 1 sobre s menos 4 y nos queda este espacio. Nota que aquí, como es -1 al cuadrado, esto ya es positivo, ¿no? Entonces ya nos podemos olvidar del signo de esa parte. Y listo, ya tenemos el resultado de ese lado. Segundo ejemplo, tenemos la transformada de t que multiplica coseno de 2t. Bien, el exponente de t es 1, que n vale 1, y la función que vamos a transformar es coseno de 2t. Aplicamos la transformada de coseno de 2t, que es s sobre s cuadrado más 4, ese sería el f mayúscula, esa es la que vamos a derivar. Entonces, como n vale 1, usando la fórmula, esto sería -1 a la 1, y tenemos que derivar una sola vez, porque n vale 1, a la transformada de f. Con la transformada de f es s sobre s cuadrado más 4, lo derivo una vez, nos queda toda esta expresión de aquí, y como tenía -1 a la 1, eso queda negativo, hay un menos que va a afectar aquí a los dos elementos del numerador, y haciendo el cambio de signo tenemos esa expresión. ¿Ven? Entonces, el caso de la multiplicación por t es identificar el exponente y derivar tantas veces como indica el exponente. ¿Ok? Siguiente propiedad es el segundo teorema de traslación. En el segundo teorema de traslación, sí vamos a hacer uso de la función escalón unitario. Bueno, ya habíamos definido cómo es la función escalón. Pues vamos a usarla ahora. Entonces aquí tenemos la función f que está siendo trasladada a unidades. Y también tenemos la función escalón que también está trasladada la misma cantidad de veces. Es decir, si la función f se traslada a unidades, la función escalón también se traslada a unidades. No podría suceder que la función f, por ejemplo, esté trasladada a 2 unidades y que el escalón esté trasladado a 1 unidad. No, tiene que estar trasladado la misma cantidad de veces, ¿no? Si acá se traslada 2, aquí también debería trasladarse 2. No puede ser tampoco de cambiar el signo, ¿no? Que este sea -2, que este sea +2. Tiene que ser la misma cantidad trasladada, incluyendo el signo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, si la función está trasladada y también el escalón está trasladado, el resultado es la transformada de f, pero nota que es la transformada de f sin traslación, porque aquí al s no le estamos sumando y no le estamos restando nada. Entonces no tiene traslación en el f mayúscula. Y esto lo multiplicamos por la exponencial y nota que en el exponente tiene la constante a, donde la constante a es lo que ha servido para la relación. Estamos trasladando ahí a una. Ese sería el segundo término de relación. Entonces apliquémoslo a un caso. Por ejemplo aquí, identificamos, tenemos la función que está trasladado y se ve claramente que la función f está trasladada una unidad y al costado tenemos el escalón. El escalón
está trasladada la misma cantidad de unidades que está trasladada a la función f. ¿Cuántas unidades está trasladada al escalón y la función? Una unidad. Se ve que A es 1. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Cogemos a la función f y como es t menos 1 a la cuarta, le tenemos que quitar la traslación. Entonces borramos el menos 1 y borrando el menos 1 nos queda t a la cuarta. ¿Okay? Eso es borrar la traslación, sacar la traslación. Entonces esa función f de t a la cuarta, le vamos a calcular su transformada. Entonces calculamos la transformada de t a la cuarta, eso es fácil. Es factorial de 4 sobre esa latita. Listo. Bueno, entonces vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula sería la transformada de f sin trasladar, y ya sé que es 24 sobre s a la quinta, por e a la menos a por s. Como a vale 1, sería menos 1 por s. Bueno, pues menos 1 por s es menos s. Y acaba el ejercicio. Bien, para el segundo ejemplo, algo parecido. Tenemos la función trasladada, en este caso es la función exponencial. Esa sería esta parte. Y tenemos el escalón unitario también trasladado, la misma cantidad de unidades que está trasladada a la función. ¿Okay? Entonces ambos están trasladados un tercio de unidades. Muy bien, entonces ya hemos identificado la función f. La función f de t menos un tercio es e elevado a la t menos un tercio. Si quitamos la traslación, o sea, quitamos el menos un tercio, lo que nos queda es e a la t. A esa función, e a la t, le vamos a calcular su transformada. Y esta transformada e a la t, es fácil, es 1 sobre ese menos 1. Listo. Eso lo vamos a reemplazar aquí. Transformada de f, sin trasladarlo, multiplicado por e a la menos a por s. Pero como a vale un tercio, sería la menos un tercio por s. Así que finalmente quedaría este resultado. Nuevamente, puro reemplazo. Ese es el segundo teorema de traslación. ¿No? Con eso tenemos dos ejercicios más ya resueltos usando el segundo teorema. Ahora, ese segundo teorema de traslación tiene variantes. La primera variante consiste en la función f sin trasladar. En el segundo teorema de traslación teníamos la función f trasladada, pero acá tenemos sin traslación. Es una variación. Y esto está multiplicado por la función escalón. Entonces, el que tiene traslación aquí es la función escalón. El que no tiene traslación es la función f. Entonces, ¿a qué es igual el resultado? Es la transformada de la función f trasladada. Nota que la traslación es el signo contrario a lo que está en el escalón. Si en el escalón dice menos a, en la transformada de la función trasladada es más a. ¿No? Es un signo contrario. O sea, si acá en el escalón dijera más a, en la función trasladada sería menos a. ¿Ok? Hay un cambio de signo contrario. Y eso lo multiplicamos por e a la menos a por s, donde a es el valor que está trasladado al escalón unitario. Nada más. Entonces vamos a aplicarlo a un caso particular. A ver, entonces aquí tenemos la función f. Esta función f viene a ser coseno de t. ¿No? Esta sería la función f sin trasladar. ¿Cómo sé que no está trasladada? No le suma y no le resta nada. Y esto está multiplicado por el escalón. El escalón siempre está trasladado. El escalón siempre tiene una traslación. ¿De cuánto es la traslación del escalón? Es de 2pi. 2pi unidades. Bueno, ¿qué dice la propiedad? Vamos a coger a la función f de t, que es coseno, le vamos a aplicar una traslación. ¿De cuántas unidades? De 2pi unidades. Entonces sería f trasladado 2pi unidades. Recuerda que la traslación es con signo contrario. Si el escalón era menos 2pi, la traslación de f es más 2pi. Signo contrario. Bueno, esto sería entonces coseno de t más 2pi. Pero coseno de t más 2pi, como la función coseno es periódica, sería coseno de t. Entonces, vamos a aplicarle la transformada a coseno de t. Bueno, eso es fácil. La transformada de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Multiplicado por la exponencial, por repetirse exponencial, es e a la menos a por s. Como a vale 2pi, sería e a la menos 2pi por s. Y este sería el resultado final. Solamente hemos reemplazado los elementos. Vamos a un caso más. Bien, acá tenemos la función
t al cuadrado, este es f de t, es la función sin trasladar, ¿de acuerdo? Multiplicado por el escalón trasladado 4 unidades. Entonces, por la traslación se ve que a vale 4. La función f ya sabemos quién es t cuadrado. Tenemos que calcular la función f trasladada. ¿Cuántas unidades voy a trasladar? 4 unidades, pero con signo cambiado. Si en el escalón es menos 4, la traslación de f es más 4. Entonces, como la función es t cuadrado, con la traslación sería t más 4 al cuadrado. Entonces, tengo que aplicar la transformada de t más 4 al cuadrado. ¿Cómo hago eso? Desarrollo este binomio nada más. Desarrollando el binomio al cuadrado, tendría que calcular la transformada de todo eso. Y eso está multiplicado por e a la menos 4s, porque es, según la fórmula, e a la menos a por s. Como a vale 4, sería e a la menos 4 por s. Entonces, esa parte de e a la menos 4 por s no me preocupa, ¿no? Es algo que ya se conoce. Solamente tendríamos que calcular la transformada de cada término. Transformada de t cuadrado, transformada de 8t y transformada de 16. Es fácil. Transformada de t cuadrado es factorial de 2 sobre s cubo. Transformada de t es 1 factorial sobre s cuadrado, pero como está multiplicado por 8, queda 8 sobre s cuadrado. La transformada de la constante es la constante por 1 sobre s, lo cual es lo mismo que 16 sobre s. Listo, ¿no? Ahí acaba el ejercicio también. Esa es la primera variante del segundo teorema de traslación. Y ahora vamos con la segunda variante del segundo teorema. De la segunda variante del segundo teorema de traslación. Este es más fácil todavía. En esta, lo que tenemos es que la función f se ha convertido en la función constante, la constante 1. Y está multiplicado solo por el escalón. Esto es básicamente como calcular la transformada. Entonces, por fórmula, esto sería transformar la constante 1, que es 1 sobre s, multiplicado por e a la menos as, donde la es justamente la traslación que tiene el escalón. El escalón tiene a unidades de traslación, y eso lo repito aquí arriba, que es e a la menos a por s. Muy bien, entonces si queremos calcular la transformada del escalón en t-1, veo que el escalón tiene una traslación de 1 unidad. O sea, ¿qué es igual a esto? Esto es igual a 1 sobre s, en todos los casos va, por e a la menos a por s. Como a vale 1, e a la menos 1 por s. O sea, e a la menos s. Queremos calcular la transformada del escalón t más pi. Bueno, pues la fórmula dice que es menos a, pero yo tengo aquí más. Pues hay un cambio de signo, la valdría menos pi. Y por lo tanto el resultado es 1 sobre s. Sabemos que esta expresión va en todos los casos. Por e a la menos a por s. Pero a es menos pi. Entonces menos a sería pi positivo. Quedaría pi por s. Y ahí se acabó. Pues esas son las 5 fórmulas. Así que vamos a repetirlas un poco por aquí. A ver. ¿Cómo sería la fórmula del primer teorema de traslación? La primera propiedad de traslación. ¿No? Primer teorema o primera propiedad de traslación. A ver, ¿cómo quedaría esa fórmula? Es transformada de e a la at por la función que vas a transformar. Listo, ¿a qué era igual esto? A ver, hagamos memoria. ¿Qué debía colocar aquí? En el resultado. Corremos ahí. Primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación usa la exponencial. Está obligado que la exponencial tiene que estar presente. Pero vas pensando, ¿no? Luego viene el segundo teorema de traslación. La segunda propiedad de traslación. Tenemos transformada la función trasladada por el escalón que en todos los casos está trasladado. El segundo teorema de traslación tiene sus dos variantes. Tenemos la variante 1, ponerle A aquí.
Es cuando tenemos que la función no está trasladada, este PT nada más, por el escalón. Y en la parte B, cuando solo calculamos la transformada del escalón, nada más, como la función f de t que se hubiera hecho 1. Y por último tenemos la fórmula de la multiplicación por t. Fórmula de la multiplicación por t. Fórmula de multiplicación por t, tenemos una potencia de t multiplica a la. Bien, ok, ¿cómo es entonces la primera propiedad de traslación? O el primer teorema de traslación. Quedaría ahí. La diana de aquí, Rela, Fran, Javier, Pierre, Juan Carlos, Kevin, Leonel, Oscar, Rodolfo, Sergio, Sandy, Talía. Primero teorema de traslación. Nadie recuerda. Esto es la transformada trasladada. Segundo teorema de traslación, ¿cómo queda? La función transformada sin trasladar. Vamos a parar un poco. Función transformada sin traslación por la exponencial. Variante 1. Cuando la función f no está trasladada, esta es la transformada de la función trasladada, pero con signo contrario, recuerda, que menos a desplazar, por la exponencial también. Y el caso del escalón, su transformada es 1 sobre s por e a la menos a. Y por último, la propiedad de multiplicación por t, aquí es donde tenemos que derivar, menos 1 a la n, cambia de signo, por la derivada n veces de la función transformada. Y son las 5 fórmulas que deben estar presentes cuando pasen las diferentes propiedades de la función. Sea que use el escalón o sea que no use el escalón, en todos los casos hay traslación ahí. Muy bien, entonces vamos con eso a introducir un poquito más de lo que es la función escalón unitario. Ya lo habíamos presentado al iniciar el tema y vemos cómo es que para diferentes valores de A, la función escalón como que se va corriendo, ¿no? Al lado derecho, es porque los valores de A son positivos. Y bueno, la función escalón ya sabemos que se define como 0 para valores menores que A y 1 para valores mayores a. Y la forma usual de escribirla es usando la letra U, en alusión a la palabra unitario. Bien, aquí tenemos una función, que es la función seno, que se está cortando. ¿Cómo sabemos que es la función seno? Porque aquí la función seno pues viene de esta manera. Va oscilando. Entonces esta función seno se recorta. ¿Pero cómo se corta esa función? Usando el escalón unitario justamente. Entonces lo que estamos observando es que la función seno se está cortando, se está recortando un pedazo. Y la forma de trabajarlo sería por tramos. 0 para valores menores que A y seno de t para valores mayores o iguales a A. Esto de mayores iguales significa que a partir del valor A en adelante, o sea, hacia el lado derecho, la función se comporta como la función seno tradicional, pero para valores menores que A, la función se anula, la función 0, la función nula. Y en términos del escalón, quedaría la función seno por el escalón en t menos. Bien, aquí tenemos una función por tramos, tiene 3 tramos. En el primer tramo, la función tiene valor 2. Esto es para valores de 0 hasta 2. Es cerrado en 0, ven la bolita cerrada ahí, y abierto en 2.
En el segundo tramo, la función es -1. Esto va de 2 hasta 4. En el caso de 2 es cerrado. En el caso de 4 es abierto. Y en el último tramo, la función vale 0. Esto va desde 4 en adelante. Entonces podemos escribir esa función por tramos en 3 bloques. 2 para valores de 0 a 2, -1 para valores de 2 a 4, y 0 para valores mayores o iguales a 4. Bueno, esa función por tramos la podemos reescribir usando el escalón. Para el primer tramo, cuando es 2, tendríamos 2 y aplicamos escalón en 0 y luego escalón en 2. Y lo resto. Nota que esto está en corchete multiplicado por 2. Bueno, para el siguiente caso, en forma análoga, tenemos que la función es -1 y aplicamos escalón en 2 y escalón en 4. ¿Sí? Aquí vemos -1 afuera, escalón en 2, menos escalón en 4. Para la última parte ya no es necesario porque la función se anula, 0, pero si lo tuviera que colocar sería 0 por escalón en 4. ¿No? Pero esta parte ya se anula, entonces ya no es necesario que lo coloquemos. Por formalidad lo podríamos hacer. Bueno, ahí reduciendo términos nos quedaría este caso. Entonces vemos que toda esta función, que está en 3 tramos, es escrita en una expresión en términos del escalón U. Eso es útil cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces, esa forma de transformar o de convertir una función por tramos usando la función escalón es necesario para cuando estemos ya resolviendo las EDO. Bien, esta es la copia de traslación que vimos. Así que ya con